Señoras y señores, aquí comienza su programa favorito, Diálogo entre Amigos. Una amena conversación de acontecimientos actuales desde un punto de vista espiritual. Conduce Francisco Fabián Acuña y Claudio Micentich. Sean todos muy bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva temporada, año 2023, de su programa Diálogo entre Amigos. Estamos muy contentos junto a Claudio Misetis, quien nos acompaña en forma permanente a este programa de ustedes, Diálogo entre Amigos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Un saludo a nuestros amigos. Hola Francisco, ¿cómo te va? Mucho gusto volver a reencontrarnos. Un saludo a todas las personas que siempre nos están siguiendo, que nos escuchan, que nos ven también. Así que por las distintas señales en realidad que siempre están pendientes de los programas que realizamos. Así que un gran abrazo y nuevamente comenzando en este diálogo entre amigos. Cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy día vamos a conversar acerca de la convicción. ¿Qué ¿Ya? significa convicción? ¿Qué es tener convicción? ¿Será importante hoy día en el tiempo en que estamos viviendo en los distintos ámbitos de la sociedad, en lo económico, social, político, en lo religioso, ¿cierto? Tener convicción. Y si uno parte de la premisa en definitiva, ¿cierto? ¿Qué significa convicción? En el ¿Ya? fondo significa certeza y seguridad, que es lo más resumido, certeza y seguridad. O sea, tengo la certeza de algo, ¿no es cierto? Una seguridad en Como un algo. padre cuando lleva a su hijo, ¿cierto?, en el deporte, ¿cierto?, a practicar Ya, y va a correr una carrera y el padre y el hijo llegó a la meta y ganó, sacó el primer premio y el padre, antes de partir, tenía la convicción, es decir, la seguridad y la certeza de, ¿qué cosa? De que su hijo iba a ganar. En esos términos uno hablamos de la convicción, ¿ya? Así sí. que ese va a ser el tema, en el tema de qué es la convicción y preguntarnos hoy en día, ¿existe gente con convicción o el mundo ha cambiado o esto un poquito más etéreo, una cosa más no tan, no tan real? La gente, o ya no hay convicciones, ya la gente no tiene certeza, en fin. No sé qué te parece a ti. Sí, me hiciste recordar de un chiste, ¿ah? Cuando hay un muchacho, un niño, le dice a su papá, papá, le dice, ¿te acuerdas que me dijiste que si pasaba de curso me ibas a regalar no sé, pues vamos a colocar un PlayStation, ¿no es cierto? Sí, le dice. Bueno, te ahorraste 500 lucas. Sí, no pasaste el Bueno, curso. estaba Claro, convencido el niño que el papá, si pasaba el de curso, le iban a hacer el regalo. Entonces, por algo le dijo, bueno, repetí y no te vas a gastar ese dinero. Él estaba convencido de que su papá iba a cumplir. Bueno, yo creo que sí, que existen hay personas que están convencidas de muchas cosas, ¿no es cierto? Hay convicciones netamente, por ejemplo, la otra vez escuchaba que todavía hay gente, no sé si para figurar o no, de los terraplenienses que creen que todavía que la Tierra es plana. No sé correcto, si sí. será no sé si será una figura en realidad o será realmente una convicción, porque ellos lo afirman a pesar de toda la información que hay, que la Tierra es redonda, ¿no es cierto? Bueno, Claro. también existen estas convicciones en los partidos de fútbol, los equipos, ¿no es cierto? Los que realmente les gusta un equipo, ellos están convencidos que siempre van a ser campeones, ¿no es cierto? La cantidad de estrellas que han logrado y versus también el otro equipo que en cierta manera también se declara que ha logrado sus triunfos, ellos están convencidos que su equipo siempre va a ser un equipo triunfante. En la política ocurre lo mismo, las tendencias políticas. Y en lo religioso, yo creo que cada persona también que está en una religión, en una denominación, está convencida de que ahí está la verdad. Entonces, yo creo que sí, ¿ah? Que la convicción está presente todavía en esta sociedad. Siempre hay gente que está certero en lo que cree y en lo que busca. Sí, una cosa es lo que uno piensa y cree, Mm, ¿cierto? Pero a veces la gente confunde la convicción, desde el punto de vista de la certeza, ¿cierto? ¿Ya? Lo confunde con la majadería, ¿entiendes tú, no? Porque Mm, una cosa es que yo esté convencido de algo, pero tengo que demostrar, pues. O sea, si yo estoy convencido de que mi claro. hijo va a llegar a la meta,
Mi hijo tiene que correr y tiene que llegar a la meta. sí, Una cosa es decir, no, que esto es así, así tiene que ser, pero tengo que demostrar que así tiene que ser y tengo que tener fundamento. Por algo yo explico por qué estoy convencido de esto. Simplemente porque lo digo o porque tengo que entregar todos los elementos de juicio necesarios y demostrar, esta es mi convicción, por esto claro. estoy convencido. Porque si tú lo llevas al plano de la política, uno diría, ¿existe en el mundo gente que tenga certeza de lo que piensa, de lo que cree? Y uno va a la política, me dijo, todos los días cambian de pensamiento, todos los Sí, días cambian de emociones, todos los días lo que un día pensaste como candidato, ya como presidente ya no lo estáis pensando igual, pues. claro. Entonces uno se pregunta, porque, bueno, no estamos hablando de una persona X, pero estamos hablando en general. Sí, Nosotros cada día estamos viendo personas y situaciones que se están dando que en definitiva no tienen convicción, porque al final confunden la convicción con la tosudez. ¿Ah? Hay ya, gente claro. que lleva años, ¿cierto? Años y años y años pensando, ¿cierto? Que las cosas vienen por un cambio a través de la revolución, ya a través de un movimiento armado, ¿me entiendes? Hasta unos años y lo Mm. sostienen y lo mantienen, ¿cierto? Y la historia ha Más que demostrado, años, siglos. y la historia ha demostrado que ha sido un error, ¿ya? Sí, Pero hay gente sí, cuando sostiene algo y cuando es algo en la historia te muestra que es un error, ya no es que tú estés sosteniendo algo porque lo creas, simplemente porque eres tosudo por nomás. una tosudez. Claro, Claro, es distinto. Entonces, en la economía, por ejemplo, hay gente que está convencida del sistema social de mercado, otro del libre mercado, y la gente ahí se enfrenta, ¿me entiendes tú? Se sí, enfrenta demostrando, ¿cierto?, que es bueno, es malo, y ahí es donde los países sufren, porque el concepto de convicción lo tienen mal expresado y lo viven de una forma mal indicada, ¿ya? mm, Entonces, y ahí es donde las naciones sufren. Mira, estar convencido de algo es una cosa de uno, pero uno ujú. tiene que en el tiempo demostrar, ¿cierto? Y tú tienes que demostrar con elementos de juicio, ¿cierto? ¿Por qué tú piensas esto? ¿Por qué crees que este es el camino en lo económico? ¿Por qué este es el camino en lo político? ¿Por qué en la religión? Uno tiene que demostrarlo. ¿Por qué estoy convencido de esto? ¿Por qué tengo la certeza de esto otro? Bueno, hay muchas cosas en las cuales, fíjate que me estaba tratando de hacer memoria, justamente lo que dice la palabra de Dios, que es la Biblia, en relación a lo que dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjate que durante varios miles de años, ¿no es cierto? Hay personas que están convencidas con una convicción que realmente algo que no han visto nunca, pero aceptan de la creencia en Dios, en un Dios que no se ve tangible, ¿no es cierto? Eh, Hay una convicción de esperando la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Y fíjate que en esas convicciones yo quisiera ver también el tema cuando en algún momento todo lo que los discípulos creyeron en Jesús, ¿no es cierto?, como el Hijo de Dios. Sin embargo, dentro del pueblo de Israel, me fui a este plano porque creo que es una de las cosas bastante claras y que ha estado por siglos. Los miembros, en cierta manera, del pueblo de Israel, dentro de sus diferentes cargos, los fariseos, los saduceos, ellos vieron muchas cosas, escucharon muchas cosas y resulta que no aceptaban y no creían y no estaban convencidos que era el Hijo de Dios y lo negaron después al final. Entonces, sin embargo, sus discípulos que plantearon después una situación de temor por una persecución por librar su vida, pero sí ellos estaban convencidos que era el Hijo de Dios. De hecho, Jesús le hace una pregunta en algún momento, ¿qué dicen quién soy yo? Ah, dice, algunos dicen que tú eres Elías, Mateo otros dicen 16, que eres... habla eso. Ya, qué bueno, buena tu acotación desde ese punto de vista. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Pero ustedes, ¿qué piensan? Ah, dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el que tenía que venir, en realidad. Tú eres el Salvador. Entonces, ellos estaban convencidos. Y de hecho, después de que Cristo fue crucificado, ellos continuaron con una convicción haciendo el plan de Dios en realidad y el plan de Cristo de que tenían que discipular y que tenían que predicar y todo eso. Ahora,
del ámbito de la política hay muchas personas que están convencidas que ellos van a lograr, por un lado, su partido X, pero se han visto debilitados y si te das cuenta, han cambiado los nombres de su tendencia política, de su partido, han creado nuevos nombres. ¿Por qué razón? Porque ya no han confiado en el nombre que tenía antes, en la tendencia que había antes, una tendencia más renovada también. Ah, claro, esas son cosas de marketing, en el fondo, es Claro. disfrazar un pensamiento por debajo, ¿cierto? Y agregarle frases coloquiales, Sí, liberalidad, liberal, inclusión. Son frases porque en definitiva, si tú no te das cuenta, de los líderes que hoy día nos acompañan en la política en general, cuando uno los conoce, ¿cierto? Con una convicción sobre un cierto tema, un cierto mm, punto, ¿cierto? sí, Y cuando llegan a subir un cargo, esa idea como que les cambia. cambia. No, ahora, no es que ahora yo veo las cosas distintas, ahora estoy. Entonces, necesitamos gente realmente con convicción, o sea, una convicción real. No es gente que hoy día diga yo pienso así, X, pero ahora que yo sumo un cargo pienso Z. Claro. Eso otorga inestabilidad en todos los ámbitos de la vida. Mm, Es como en una familia que tú les digas, no sé, po, mañana yo tengo la certeza, hijo, que mañana va a llover. claro. Y resulta que después tú cambias, no, chiquillos, ¿saben qué? Desorínese porque capacito que mañana salga el sol. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Es una o es la? Entonces, la convicción no es solamente sostener algo. No sé si me entiende. Mm. No es Sí, me cuando, hiciste, sino que la convicción tiene que ver que tú digas, mire, yo, estos son los motivos, pero tú no los vas a cambiar, po. No los va a cambiar. Tú los sostienes, los mantienes en el tiempo y tú luchas por lo que estás pensando. Obviamente estamos hablando en un marco democrático que también está respetando la opinión del otro, tienes el tiempo de escuchar a otro, pero necesitamos gente en día que tenga certezas, ¿ya? No que tenga vivezas en la política, sí. certezas, planteamiento, en fin. Ahora, hay dos cosas. ¿Ah? Mira, fíjate que mientras hablabas tú, yo me acordaba de otro ejemplo de otro niño. ¿Ah? Fíjate que este niño iba a la iglesia eh, y resulta de que el pastor pide orar fervientemente a la iglesia en general porque había una época de sequía. Entonces vamos a orar firmemente para que Dios mande lluvia, ¿no es cierto? Y mañana se produzca la lluvia. Entonces mañana nos juntamos nuevamente acá en la iglesia. Y resulta que llegaron, voy a poner un número, ¿no? 100 personas. De esas 100 personas había un niño. O sea, 99 llegaron sin paraguas y el niño apareció con paraguas. Porque ya Entonces, llover. ¿qué me hace recordar ese ejemplo? ¿Qué significa eso? Que a veces ese niño realmente creyó y estaba bien convencido de que así iba a ser. Es que ese es la convicción, po. Claro, Cuando hablamos de convicción, hablamos de certeza y hablamos de seguridad, pero no es solamente del hablar, del plantear, hablamos del demostrar y ¿qué cosa? El de vivir. Me sí. explico. Por ejemplo, Noé, Dios le dijo a Noé Ah, que ya. tenía que preparar un arca, Sí, no tan solo prepararla para salvarse, sino que tenía que indicar a aquel mundo conocido de aquel entonces que iba a venir un diluvio y que, por supuesto, aquellos que no están en el arca iban a perecer por distintas mm, causas que teológicamente no las vamos a hablar hoy día, ¿ya? Pero ¿dónde estuvo la certeza de Noé de creer en el mensaje que estaba predicando? En que estaba construyendo el arca, po. Es como el niño que llegó claro. con un paraguas. Una cosa que Noé predicara, ¿cierto? Que iba a venir un diluvio, pero no el hecho que Noé estuviese haciendo el arca, construyendo el arca, Estaba convencido. a pesar del ridículo de aquel entonces que estaba haciendo, hacer de las mofas que a él le hacían, estuvo casi Mm, 120 años indicando a aquella sociedad y predicando acerca del diluvio y lo terrible que iba a ser, que esas generaciones tenían que prepararse, pero Noé no tan solo estaba hablando de algo, estaba viviendo lo que estaba predicando, al claro. construir el arca, le estaba demostrando a toda su sociedad de que él, ¿qué cosa? Vivía lo que predicaba. Que lo que no se ve en política. Sí, En ahora, política depende de la situación. Yo hoy día estoy por el 10%, mm, pero después que cambio de rol, no, que ahora no me conviene. Eso no es convicción, eso no claro, sirve. Tú te claro. podrás equivocar si, oye, me equivoqué, pero no es convicción.
No es sí, pues no estaba no tan solo convencido, tenía la plena seguridad de que realmente el diluvio venía. Pero ¿cómo demostró eso? Porque estaba hablando, predicando, porque estaba viviendo, y estaba construyendo el arca. Claro, mira, yo estaba tratando de analizar y te iba a preguntar, ¿qué crees tú cuál es la falencia en el ser humano hoy en día? Que por qué realmente no está esa convicción. Ahora, mientras tú comentabas eso del 10%, que es un ejemplo que tú pusiste, nomás Es no, que no estoy... da lo mismo que fuera bueno o malo el sacarlo. Claro, Pero el claro. hecho de que tú estás proponiendo algo, después te va a ¿Te, echar te para atrás, acuerdas, pues. te Mm. acuerdas tú en los tiempos A, 1950, 40, hasta el 1970 y hasta el 80 podría ser? ¿Te acuerdas que la gente te decía, le doy mi palabra? ¿No es cierto? Y Valía había un más que la apretón. firma. Exacto. Y Valía más había que un la firma. apretón, y había un apretón de mano. Y esa persona, después se produjo algunos problemas legales, ¿no es cierto? Que después quedaban los hijos o los nietos, se Pero eso encontraban que, valía. claro, pero había habido un tema de palabra, te vendo mi propiedad y te la vendo de palabra, y no había trámite notarial, no se hacía nada, por ignorancia, por tema de costos, no sé, Ujú. pero resulta que había una convicción que el tipo le pagaba la plata y el otro tipo le había vendido y respetaba. Pero resulta que los problemas se dieron después, cuando más alguien estudió un poquitito más, dijo, aquí no hay algo legal, bueno, les quito la propiedad y los O saco. cuando murieron ellos, vinieron los hijos. Claro, claro. Sí. Pero la pregunta es, estas convicciones, independientemente sea en el ámbito religioso, político, deportivo, de ideas sociológicas, da lo mismo, ¿qué crees tú? ¿Por qué hay esta falencia hoy en día? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta variabilidad? Mira, si uno mira todo el espectro social, político, sobre todo Mm, económico, en fin, o religioso, uno se da cuenta que es el afán de poder el que te hace cambiar. ya, El afán del poder. y da lo mismo, El poder corrompe. ya. Entonces corrompe hasta tus propias convicciones, po. Entonces, si tú dices hoy en día, dice un asesor, oiga, mejor esto no lo diga, no nos conviene. Aunque usted tiene, claro, claro, está bien, usted tiene eso, es su parte suya, pero mejor esto no lo diga. ¿Y por qué no lo diga? Porque no es popular, porque esto no te trae votos, esto no suma, esto resta. Y la gente, Claro, y esas personas que hoy en día se te presentan como si fuera el Mesías, es gente que cambia de un día para otro. ¿Y por qué cambia? No es porque recibe una nueva luz en la política, ¿cierto? No es porque ahora, pues ahora yo llego, estoy aprendiendo, no. mm, Llego porque me tengo que aferrar al poder, porque ahora lo que yo pensaba que era popular, ahora no es popular. claro, Entonces todo lo que se traza tiene que ver qué es lo que es popular, qué es lo que es menos popular, qué es lo que me aventaja y qué es lo que me desventaja con respecto a otros. Entonces eso no se le puede llamar convicción. sí, Entonces eso ha venido a corromper que tú en los años 50 y 40 la gente se daba una mano y la mm, palabra valía más que la firma, porque no había un afán de poder, ¿me entiendes tú, no? sí, No había esa. Hoy en día todo tiene que ver con el poder, todo se nutre a través del poder, todos quieren llegar a para que todos nos nutramos a través del poder. Y para eso, como alguien dijo, igual que Jim Jones, como aquel de Guyana, ¿cierto? Que murieron no sé cuántas por seguirlo a él, que a veces el mm, fin justifica los medios. Podemos decir y hacer cualquier cosa, total, después como que no me equivoqué, me interpretaron mal. Eso ha corrompido el afán de poder, que las personas sean intachables en lo que piensan, sí. en lo que dicen y en lo que predican, hasta en lo religioso. Sí, ahora yo creo que ese es una pequeña arista y un pequeño detalle en realidad, el poder, porque también de repente a veces por congraciarse con otras personas, adopto otra posición. Pero Fíjate obvio, que claro. hay temas muy Disculpa, sensibles, ¿no disculpa, es cierto? Sí, disculpa, Claudio, para todos los amigos que nos están viendo y escuchando por los canales ya, de distintas redes sociales, abajo sale nuestro WhatsApp, el ¿cierto? banner, Para que, el banner, sí. claro, para que también para que saluden también y puedan escribir. Sí, sí. Bueno, justamente agradecer a aquellas personas que siempre nos están saludando de diferentes partes del país y fuera de Chile también, ¿ah? Siempre nos saludan desde México, desde Colombia, Argentina. bueno, diferentes lugares. Sí, de Argentina también. Eh, Como te decía, congraciarse con otra persona. A veces yo puedo tener una opinión, ¿no es cierto? Pero resulta que la persona que me cae bien o el artista que opinó cierta cosa y a veces no cuadra con lo que yo opino, yo me cambio de lado
y mi convicción se cambia porque es la moda, ¿me entiendes tú? Y hay diferentes temas. Fíjate que yo pensaba, por ejemplo, en este famoso Pastor Soto, ¿no es cierto? Ese hombre, y yo creo que él está muy convencido de lo que trata de hacer, porque en realidad no sé si querrá conseguir popularidad, poder no creo, pero resulta que lo veo bien convencido cuando dice las cosas. Ahora, yo no participo un poco, y soy bien honesto, ¿ah? No participo de la forma como las dice, ¿ya? Porque a veces hay cosas en las cuales tú puedes decir cosas, pero la forma a veces es la que es más chocante. Mira, la Pero el forma hombre, yo lo muchas veo, veces no deja ver el fondo. sí, pero yo veo que él no ha tenido, no sé, yo lo aprecio desde acá, que él no ha tenido una popularidad mayor desde el punto de vista de seguidores o de iglesia o de dinero, Porque ¿no es lo que dice cierto? no es O de, popular, po. ¿cómo? Porque lo que dice con respecto a otro no es popular. Entonces, como no es popular, mejor Claro, no decirlo, no hablar. claro, pero de que se ha hecho conocido y se ha hecho famoso desde ese punto de vista y desde ese carisma que él ha mostrado, lo ha hecho. Ahora, lo que sí noto que Más es un por la hombre forma que por el fondo. más por la forma que por el fondo, tú lo has dicho. Pero fíjate que en cierta manera el tipo no está errado, ¿ah? Fíjate que desde un punto de vista, él está convencido y lo veo muy firme en lo que él dice, ¿ya? ¿Te parece si invitamos al amigo para un próximo programa a hablar acerca justamente qué opina la sociedad y Dios con respecto a los movimientos ya llamamos LGTB, ¿cierto? ¿Cuál es la visión de Dios con respecto al homosexualismo? ¿Cuál es la visión de Dios con respecto al lesbianismo? Y lo podemos Mm. plantear aquí en un programa acerca de la posición de Dios, de la Ah, sociedad, por supuesto, y sí, te dar cuenta que hay cosas que sí se pueden explicar y sí, que en vez de quedarlo en la forma, si vamos al fondo, nos va a ayudar bastante. claro, mira, Va a ser buen tema. ayer conversaba con una psicóloga. A mí me gusta mucho conversar cuando me encuentro con algún psicólogo, psiquiatra, me gusta mucho conversar con ellos, ¿ya? De hecho, me gusta ver las posiciones y los análisis que hay relacionados con desde el ámbito del comportamiento psicológico y mental de las personas. Si bien es cierto, hay muchas cosas que se le culpan a la pandemia, al encierro y todo eso, a muchos, hay otros que se les llama el hijo de la pandemia, porque la mujer quedó embarazada por ahí por el año 2020, en marzo, cuando empieza la pandemia, el hijo nace en diciembre, ¿no es cierto? Y se cría durante su primer año de vida, todo el 2021 y parte del 2022, encerrado, po, encerrado, no sé si con una mascarilla, pero con donde no te puede visitar nadie, o sea, donde los abuelos no lo visitan, porque si yo llego a tener el COVID enfermo a la guagua, acuérdate de todos los temores que no se sabía. De hecho, hay un humorista que hace una alusión de que pensábamos que el virus lo llevábamos en la ropa, lo llevábamos en la planta de los zapatos, ¿no es cierto? Eh, pero sí hay comportamientos completamente diferentes, ¿no es cierto? Pero yo creo que hoy en día el tema de la parte humana, psicológica, se va adaptando más que por convicción, se va adaptando por un tema social, se va adaptando por las masas, se va adaptando por congraciarse con la mayoría. ¿Me entiendes? ¿Sabes lo que pasa? Que el ser humano es un ser que es sociable. Entonces, cuando yo le planteaba lo siguiente, Y cambiante. y cambiante, ¿sabes por qué? Mira, lo voy a plantear por mí. Yo nunca en mi vida he fumado, yo nunca en mi vida he bebido alcohol y me ha tocado compartir con algunas personas que beben alcohol o que fuman, ¿no es cierto? Y fíjate que uno es atacado desde el punto de vista suavemente, decirlo así. Oye, pero ¿por qué no fumáis? Pucha que eres aburrido, pucha que eres fome, pucha. Eres Y digo, fome. pero ¿por qué no pueden respetar mi situación? Y al revés, yo le decía, ¿por qué yo en cierta forma, yo cuando llego a un lugar, oye, están todos comiendo, están con un trago de cerveza, oye, usted es borracho, yo no digo nada, yo los saludo a todos, converso, me Social, río, social. social. Entonces, pero ¿por qué lo tienen que a uno atacar cuando uno es diferente? ¿Me entiendes? Entonces, esas son las cosas, entre comillas. En la falta de madurez de las sociedades. Y te voy a mostrar cómo las sociedades son cambiantes y son Claro, vulnerables a sus propias convicciones. Imagínate, mira, claro.
Y te voy a mostrar con una situación bíblica que a mucha gente que quizás no esté Ya, escuchando pero le antes que va... lo digas, Oh, yo quiero terminar sí, con esto sobre mi dale, convicción. Yo ya. soy una persona convencida que el alcohol a mí no me sirve de nada, todo lo contrario, el alcohol destruye, ¿no es cierto? Destruye a la larga. Fíjate que me quedó tan grabado un pensamiento que decía lo siguiente, y de ahí quiero retomar lo que tú ibas a decir. Y dice que la persona que tomó el primer trago, ¿no es cierto? O el primer vaso, nunca pensó que iba a terminar en una zanja. ¿Me entiendes? A lo que voy. Ujú. Entonces, yo no lo hago porque tenga miedo, sino que dentro de mis convicciones espirituales, yo no lo hago porque Dios dice que no nomás. Yo no fumo porque quiero tener una vida más sana y no tener cáncer. Claro, van a venir los defensores del cáncer ahí, de los que fuman, y van a decir, te puede dar cáncer por el smog, te puede dar cáncer por el sol, te puede dar cáncer por los alimentos. Sí, pero eso es más nocivo. Bueno, ahora continúa tú con lo que me ibas a decir. Sí, Se por te fue, supuesto. se te No, fue la sí, idea. se fue la señal. No, no, sí, no es por eso. Te No, estaba molestando, estaba ya, pegado sí sé, sí de sé. maldad, de maldad, de maldad. No, Ya. mira, las sociedades son, claro, son cambiantes cuando hay falta de convicción, justamente por eso, mira. Mm, Y te voy a echar una situación que yo, porque la gente hoy en día se da cuenta porque ya faltan no algunas semanas para que estemos en Semana Santa, ¿ya? sí, mira. Y ahí hay un ejemplo de la falta de convicción y de cambio pues, que hay en la sociedad. Cuando Jesús entra a Jerusalén, Ya. aquel domingo, una semana antes de su crucifixión, ¿cierto? Entra aquel domingo que la iglesia pues la llama el Domingo de Ramos porque se le sigue con palma, con rama, en fin, ¿ya? Sí. Toda la ciudad casi de Jerusalén sale a recibir a Jesús. Viene con sus discípulos sentado en un asno y todas Ah, esas ya. personas salen, lo van a Sí, buscar, le ponen, oye, le ponen sus capas para que pase por ellas como en la alfombra roja, para que sí. entre en forma triunfal a Jerusalén, ¿me entiendes tú, no? Ya Y sé todo el para mundo, dónde y vaya. todo el mundo Ya. canta hosanas al hijo de Sí. David y presentan las palmas. Oye, Al rey. de una forma espectacular, ¿cierto? Sí, Al futuro rey de los judíos. Así lo reciben. sí, Pero esa misma multitud que lo recibe y lo aclama como el rey de los judíos, ¿cierto? Cuando entra a Jerusalén triunfal, esa misma, ya, ¿cierto? Que le canta salmos a Cristo cuando Jesús entra, aquel sí, domingo de Ramos, sí. esos mismos después, cuando Jesús estaba siendo Crucifícale. enjuiciado en el tribunal de justicia, eso mismo dijeron Sí, ahora, crucifícale, sí, crucifícale. sí, sí, es Uno se verdad. pregunta cómo es tan extremo el cambio, cómo hay tanta falta de convicción de los judíos Terrible, ¿eh? que reciben a Jesús como el Mesías, el Rey de Reyes, le cantan salmos, y esa misma muchedumbre después cuando está en el tribunal Jesús de Pilato le gritaron, crucifícale. Y fue tanta la arrogancia que dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre Sí, nuestros hijos. Bueno, hoy en día sí, están pasando, bueno, casi estos 1800 años, el judaísmo ha pasado todo lo que ha pasado, porque dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y ese es el resultado. sí, Entonces uno sí, dice, ¿por qué? ¿Por qué la falta de convicción? Entonces todos los movimientos sociales lamentablemente son cambiantes. Todos los claro. movimientos sociales van migrando. ¿Por qué? Por el afán de poder. ¿Por Mm, qué los sacerdotes de aquel entonces de Israel no reciben a Jesús como el Señor? Porque después se dieron cuenta cuando lo mataron que era el Mesías, porque así lo decían los salmos, así lo decían los profetas con respecto a Cristo. Por el afán de poder, ¿por qué? Porque aquellos sacerdotes de aquel entonces, si bien es cierto, vivían bajo el imperio romano, bajo el yugo del imperio romano, pero tenían ciertas garantías, po. Podían ejercer su religión, sí, podían ellos en el templo de Jerusalén hacer algunos negocios con los cambistas, cuando los judíos llegaban al templo, oye, vamos a comprar un cordero para sacrificarlo, ellos proveían, hacían negocios, cobraban para que esa gente estuviera haciendo negocio en el templo y tenían algunos favores del imperio romano. Entonces, ¿por qué rechazan a Jesús? Para no perder esos favores que tenían los sacerdotes, pues. Si ellos no mm, estaban tan mal como el pueblo, ¿me entiendes tú, no? Si es que claro. eran los sacerdotes, era la clase política la Mm, que no quiso perder sus privilegios con respecto al mundo romano. Entonces te sí, das cuenta, y disculpe, entonces uno dice, Claro, porque no quieren perder esos favores que tienen con respecto al imperio. Y esa es una falta de convicción. Entonces, si tú vas sí, al otro extremo, pongamos un ejemplo
realmente de alguien que tiene convicciones plenas. Y el mejor Bueno, ejemplo es sí, Jesucristo. Y yo claro, te voy a preguntar por qué hablemos de Jesucristo como la persona que uno encuentra en general como la que tiene verdaderas convicciones. Oye, porque llegó a morir por lo que creía y pensaba, ¿me entiendes? claro, Él claro. puso tu vida. Él podría haber renunciado, ¿no? Y podría ha evitado la muerte. Pero Jesús llegó a Sí, la muerte porque, ¿qué cosa? Tenía la certeza y la seguridad de lo que por el Padre había trazado como un plan de de salvación salvación, claro, para que esta claro. raza caída fuera redimida. Solamente no había otra posibilidad que el sacrificio del Hijo de Dios. Porque la ley Sí, demandaba, ¿cierto?, el sacrificio. Y Cristo vino y tuvo la certeza y vivió con respecto a eso, que él tenía que llegar a morir para salvación de otros. sí. ¿Sabes por qué yo me reía delante? Porque yo dije, en una oportunidad tú lo contaste, yo dije, Fabián, o sea, Francisco, porque yo, bueno, yo te digo por cariño en nuestra amistad, te digo Fabián, pero te trato de decir siempre Francisco porque tu nombre principal es Francisco. Y resulta de que tú contaste de que el burro llega a la casa, po, y Ah, está sí. el papá burro y la mamá burra, ¿no es cierto? Y el tipo, o sea, digo, el burro llega, el que había cargado a Jesús, y dice, oye, sírveme comida. Y este que se cree, y tú tráeme agua, le dice al papá burro. Y bueno, ¿y qué le pasa a este? No, pues le dice, yo soy el rey. Po. ¿Y cómo tú eres el rey? Y ahí estamos hablando de las convicciones. El burro se había convencido que a él le gritaban que era el rey, Osana, al rey, y Claro. todos El los burro, honores y las pompas. el burro que traslada a Jesús a entrar a Jerusalén, ¿me entiendes Sí, tú? pues Que sí, lo traslada, sí, cuando escuchan los cantos y todo, pensaban sí, que le decían a él, pues, y no era, claro, era porque a quien él traía, ¿no? sí, pues, pero ahí hay Claro, un ejemplo de pero, convicción, pues. pero obvio, pero ahí te das Sí, cuenta que cómo está el error. Mira, yo les quiero leer a todos los amigos que están viéndonos, quiero leer si tú me permites, Claudio, y los amigos auditores, un pensamiento bíblico, ¿ya? mientras lo buscas, yo te quiero acotar Dale, algo dale vos mientras, dale vos sí, mientras. de algo que yo admiro mucho. Por ejemplo, quiero dar un sentido pésame primeramente también a la familia del Metropolitano Sur del Cuerpo de Bomberos, la primera compañía, que falleció este voluntario de bombero y también funcionario de la DGAC, que en el aeropuerto, en este asalto que se hizo frustrado, donde fue realmente abatido él y cumpliendo por una convicción de lo que él tenía que hacer. Quiero felicitar a bomberos también porque cabe hacer un realce en ese sentido, porque realmente ellos están convencidos de la labor que hacen y son capaces de dar hasta su vida por el prójimo. Así que yo en ese sentido estoy muy orgulloso de Ese Bomberos de convencido, Chile tú sabes el riesgo, y al final lo a hace pesar igual, del riesgo. lo Mira, haces. fíjate que todas las cosas tienen un pequeño ápice también de las cosas cristianas, ¿no? Porque ellos son capaces de dar la vida por otro, lo que Jesús hizo, ¿no es cierto? Bueno, las circunstancias son completamente diferentes. Jesús era el Salvador, el Hijo de Dios. eh, los bomberos sí tienen el amor al prójimo. Así que yo creo que, y ojo, a donores, porque realmente no reciben un peso y a veces también es un poco humillante porque tienen que andar pidiendo la colecta y todo eso. Así que le mando un gran abrazo a la familia, A veces eh, limoneando en vez de andar pidiendo, pero casi justamente limoneando, porque a algunos los te lo cinco insultan. hijos, Mm. a los 5 hijos que quedaron, digámoslo, huérfanos, sin su padre, pero realmente yo creo que se merece un aplauso. Lamentablemente ya no nos escucha porque él está descansando, Dios lo determinó así, y se merece un aplauso porque realmente fue un buen hombre, por lo que han mencionado como padre, como vecino, como esposo, como voluntario de bomberos, porque fíjate que fue amigo y compañero de mi hijo también. Así que es una situación plausible para aquellas personas de valor. ¿Ah? Y fíjate que también te iba a comentar que también valoro mucho al mundo evangélico, que a veces en las calles, a pesar de la burla, a pesar del entorno, a pesar del calor, ellos están convencidos y están predicando el evangelio a todo sol, a toda lluvia a veces, a todo el frío. Así que también son ejemplos de convicciones. ¿Ah? Así que bueno, llévame al mensaje que me ibas a tocar ahí, al No, versículo, a la Biblia. quiero tomar un texto bíblico porque de la parte sociológica y teológica estamos viendo el tema, es ¿Ya? sobre cómo alguien tiene ciertas convicciones y las demuestra, las practica, y cómo esa persona que llega a eso, ese es nuestro mejor ejemplo para saber qué es lo Claro. que es una verdadera y una buena convicción. Mira,
Ya Hay ves. un libro del profeta llamado Isaías, ¿ya? En su libro Ya, del profeta Isaías sí, hay un capítulo que es el 42, donde es un anticipo, ¿me entiendes? Una forma anticipada, profética, ya. donde se relata un poquito la misión del buen siervo fiel. Eso significa una figura de Cristo en lo futuro, ¿cierto? Así de esa forma el profeta Isaías relata un poquito el propósito del Mesías, ¿ya? Hablando hacia el futuro. Y esto está en el capítulo 42 del libro de Isaías, versículos 18 y 20. Ahí vamos a ir a hablar un poquito. Miren, la forma en que se expresa acerca del propósito y el objetivo del Mesías. Mm, Dice el capítulo 42 del libro de Isaías, versículos 18 al 20, así dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es mm, ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Que es ciego como mi escogido y ciego como mi siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no las advierte, que abre los oídos y no oye. mm. Entonces uno se pregunta, en el ministerio del Señor, del Mesías, de Jesucristo, ¿cierto? En el ministerio de Él, ¿en qué parte de su ministerio, de su vida, Jesús sería ciego y sordo? ¿Qué significa eso? Entonces, mira, lo que sucede, ¿qué es lo que pasa? Me dice, bueno, ¿cómo Cristo en su ministerio, en su predicación, en su propósito y objetivo Mm, y en sus convicciones, él sería ciego de una forma y sordo de alguna forma? No es que él vaya a evitar, ¿cierto?, llover algunas cosas. Cuando mm, Jesús viene a la tierra, en el contexto en que Cristo nace, su nación era judío, su nación estaba viviendo bajo el yugo del imperio romano. mm. Y con vara de hierro gobernaba Roma. Sí, Por lo tanto, se, lógicamente había muchas carencias en Israel, había muchas necesidades, porque eran prisioneros, llegaban a ser esclavos, sus hijas eran violadas, si tú ponías distinto al César, era crucificado, es decir, había muchas necesidades. Pero cuando mm. Jesús viene, tú te preguntas, ¿qué necesidades Jesús vino a abordar? ¿Los problemas sociales, políticos y económicos? ¿O vino a abordar el problema del ser humano, de la redención, del perdón de los pecados? Jesús, Jesús no vino a influenciar sobre la sociedad de aquel entonces, ¿cierto? Para que se levantaran en armas contra el yugo de Roma. Muchos lo buscaron, como Barrabás y otros más, ¿cierto? Que lo buscaron, ¿cierto? Para que se sumaran los celotes, para que su popularidad, ¿cierto? Pudiera, ¿cierto? Alzar en armas a muchos judíos y levantarse en armas contra los. Esa parte Jesús que hizo, la evitó. Bueno, Herodes, Se Herodes hizo el mostró, sordo, se hizo el Herodes sordo. mostró ese temor. Sí, y se hizo el sordo y se hizo el ciego. Lo buscaron por distintas causas, pero Mm. Jesús tuvo una sola causa: la redención, Y el la reivindicación del rescate, ser humano. el rescate del hombre, y no solo del Sí. judío, hasta de los No, romanos. Jesús le tendió la mano hasta los romanos, sino que el hombre en su caída en el Génesis, en el Edén, era un hijo de Dios y por la caída, por el pecado, llegó a ser un hijo del diablo. Ahora mm, Jesús viene justamente para poner, mediante la redención y el rescate, ¿qué cosa? El hombre volviese a ser, ¿qué cosa? Un hijo e hija de Dios. De eso Jesús nunca transó, ni claro. por el poder que le ofrecieron en ese momento, ni por la popularidad. Y su mensaje era impopular, Jesús siguió hasta el final. ¿Hasta qué cosa? Hasta que lo mataron y puso su vida en expiación. Eso es convicción, eso es certeza. Ese es el mejor ejemplo de alguien que no tan solo predicaba, vivía lo que predicaba y demostró. Oye, a todas luces, ¿cierto? Porque él estaba convencido, porque no tan solo era el Hijo de Dios, sino que con esto, ¿cierto? Mostrar qué cosa dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo único que hizo Jesús, con todo lo que hizo en toda su vida, hasta llegar a la muerte, era realmente revelar el carácter de su Padre. Todo lo que Sí. hizo era conforme a lo que el Padre le pedía.
Muchas veces él le preguntaron, Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Que decía, tanto tiempo que he estado con vosotros y me preguntáis, muéstranos al Padre. Ese fue el propósito de revelar el verdadero carácter, que por tantos siglos dentro del judaísmo el carácter del Padre había sido desvirtuado. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo mientras te escuchaba, se me venía a la mente lo siguiente, que nosotros hablamos con tal propiedad desde ese punto de vista, como si realmente lo hubiéramos conocido en su época, diciendo que estamos hablando de 2000 años atrás, ¿no es cierto? Cierto. Pero nosotros le hemos conocido, especialmente tú y yo, desde el ámbito del estudio de la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no es Que es cierto? donde se revela Dios. Claro, y fíjate que dentro de esos análisis nosotros vemos de que nunca hubo un cambio, nunca se desvió ni a derecha ni a izquierda. Y no me quiero referir al tema político, me estoy No, no, refiriendo está en sus claro. principios, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Fíjate que él permaneció firme hasta el final y él lo demostró como ser humano. Entonces, cuando hay gente que dice, pero Jesús, hubo otros profetas más, Jesús dentro del ámbito musulmán, al tiro, Sí, dentro del ámbito musulmán, para que no se me vaya la idea, lo consideran un profeta más también. Y podríamos entrar en una generalización de que Jesús fue un hombre más, que fue un hombre apartado, un monje tibetano, ¿no es cierto? Pero fíjate que no tuvo ninguna falencia. Ahí muestra que no se aparta en su convicción ni a derecha ni a izquierda y siempre llegó hasta el final. y ahí demuestra que era la palabra, el Emmanuel, Dios con Sí, nosotros. sí, Y sí, no, fíjate que ninguna duda, hasta en su muerte dijo, Padre, perdónalos, porque no porque saben no. lo que hacen, no saben Oye, lo que hacen. viejo, Sí, él desde niño, Jesús desde niño, sufrió todas las cosas más increíbles en su vida. sí. Del momento que nace, cuando él nace, Herodes manda la matanza a los niños. Toda la vida Los de 2 años Cristo, hace. toda la Mm, vida de Cristo, toda la vida de él fue de constante peligro y muchos problemas que Jesús tuvo. Cuando se crió en Nazaret, ¿cuántas cabezas se movían y decían, este tiene que ser el hijo de un romano, este es un bastardo? Hasta, mm, hasta, hasta, hasta el nacimiento de Cristo se dudó de él. claro. ¿Cuánta gente se burló de ese niño en Nazaret? Porque ellos pensaban que María había sido violada por un romano y Jesús era el fruto de esa violación cuando Jesús Sí. nació por obra del Espíritu Santo. Mm, Jesús tuvo que tolerar todas esas miradas escarnecedoras con respecto a su nacimiento, que era un bastardo. mm. Jesús, digamos, no tuvo casi un día de descanso en que Satanás con su agente humano no lo hostigara, pero inclusive hasta en la cruz que dijo Jesús, Padre, perdónanos, Perdóname, porque no saben lo que hacen. es el mejor ejemplo, y hemos llegado ya casi al final, ese es el Sí, mejor ejemplo de alguien que tiene certeza y convicción. Por lo tanto, a esa persona lo invito a que lo estudien. claro. Fíjate que yo quiero decir algo que en realidad en mi vida personal soy una persona que está convencida y nunca me he apartado a mi cantidad de mis años que llevo, en que realmente yo creo que Jesús en ese momento humanamente fue el Hijo de Dios y hoy día está intercediendo por cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, en el santuario celestial. Yo soy una de las personas que, esa es mi convicción, estoy convencido. Nada me va a hacer cambiar porque yo me he aferrado en relación a lo que dice la fe, ¿no es cierto? Pero fíjate que en cierta manera las personas que no lo entienden porque somos personas creadas y no podemos comprender lo que piensa el creador, ¿no es cierto? Por un lado. Por eso que en cierta forma tiene que actuar la fe, tiene que actuar la fe en creer en algo que a veces parece desde el ámbito humano ilógico, pero para el lado espiritual no es ilógico. Entonces nosotros entendemos una concepción humana entre un hombre y una mujer. Y por eso podemos darle todos esos tildes que se le dieron y que José en cierta manera quiso proteger a María para que no fuera difamada, ¿no es cierto? Y tuvo que arrancar y cambiarse de lugar donde nadie los conociera. Pero fíjate que hay pruebas indubitables, dice, de todo lo que transcurrió, como tú decías, de la vida de Cristo hasta el año 33, ¿no es cierto? Que realmente el que estaba detrás en hostigar y en eliminar este plan de salvación era Satanás. Así que, bueno, yo no sé si esto ha quedado claro en la convicción, pero por lo menos Estamos llegando al final del programa, sí, Claudito. Así que sí, bueno, el tema da para mucho, esto es un tiempo dámela. acotadito, hay mucho, en la teología hay muchos textos bíblicos, ¿cierto? En lo Sí, social también de los cambiantes que son las personas, ¿cierto? Como la sociedad se mueve, depende de la afán de poder que se quiera tener, en fin, ya. Pero lo importante es que invito a los amigos que estudien la vida de Jesús porque
Oye, hijo, no hay mejor ejemplo de historia humana de una persona que estaba convencida y tenía certeza de lo que hacía. Y Así en los que, 4 bueno, evangelios se puede encontrar. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí se puede en los encontrar. 4 libros, exactamente, correcto. Bien, Claudio, hemos llegado al final Muy del bien. programa. Vamos a saludar a nuestros amigos que nos han acompañado y, por supuesto, dar gracias, ¿cierto?, por esta oportunidad para que tú también tengas el tiempo de despedirte de nuestros amigos. Bueno, un agrado una vez más. Desear que cada persona reciba bien este programa, que sirva para una construcción como persona espiritual, porque nunca es tarde para aprender. Y esa es nuestra única intención, de poder hacer análisis desde el ámbito humano, de los pensamientos, de los cambios, de las vulnerabilidades y de tanta cosa que ocurre en el ser humano, sobre todo hoy en día, como hay fuerzas realmente que hacen dudar a las personas en sus convicciones y los hacen ir por caminos errados y equivocados. Yo creo que lo mejor es informarse, estudiar, leer y por sobre todas las cosas, la sabiduría viene por estudiar y oír la palabra de Dios. Diálogo entre amigos. Una grata conversación y temas de actualidad desde el punto de vista espiritual. Te esperamos. Diálogo entre amigos.